Aprecio a la directora del Programa de Políticas de Drogas de México Unido contra la Delincuencia, Tania Ramírez, que nos tome esta llamada telefónica. Tania, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Hola, ¿qué tal, Luis? Muchas gracias por la invitación. Oye, cuéntanos, a ver, ¿en qué consiste esta posibilidad que hoy día tiene cualquier persona de interponer un amparo y un juez estaría obligado a conceder el amparo para que el consumo de marihuana de forma lúdica? Pues mira, se trata de la culminación de una estrategia que se empezó desde 2013 con el amparo SMART, tú te acordarás, y que bueno, en el derecho mexicano, al llegar a las 5 decisiones en el mismo sentido, es decir, en el mismo sentido que SMART, cuando la Corte dice que es inconstitucional esta prohibición absoluta que hay, no sobre el consumo en sí, pero sí sobre todas las actividades que están relacionadas al consumo, es decir, tú necesitas poseer para poder consumir, necesitas quizás sembrar, cosechar, cultivar, transportar, etcétera. Entonces, bueno, cuando la Corte por primera vez definió esto, pues creó un precedente importante, pero lo que sucede ahora es que se creó jurisprudencia, que son estas 5 decisiones en el mismo sentido, y con su publicación el viernes pasado, lo que ocurre es que todos los jueces del país quedan obligados a que si yo voy y quiero solicitar un amparo para poder realizar todas estas actividades que te menciono, a decidir como lo decidió la Suprema Corte de Justicia, es decir, a otorgarme el amparo. Esto, bueno, no significa un cambio en la ley, pero sí significa que entonces pues todos los jueces del país tienen que resolver con el mismo criterio, protegiendo pues a las personas y protegiendo sus derechos como el libre desarrollo de la personalidad. Tania, a ver, dime algo. A ver, aquí hay un tema fundamental. Es que, como bien nos lo señalas, se vale se vale el consumo, pero aquí el grave problema es cómo lo obtienes. O sea, a ver, te voy a dar el amparo, pero ¿cómo lo obtienes? La semilla la puedo sembrar, no la puedo sembrar, obviamente no la puedo comprar, tengo que ir a la COFEPRIS. ¿Cómo se obtiene? Claro, mira, esa siempre ha sido la gran contradicción de nuestra ley vigente, ¿no? Desde que se dio esta reforma de ley de narcomenudeo en 2009, que justamente el consumo no está prohibido, pero sí todas las actividades correlacionadas. Entonces, es, digamos, una incongruencia porque tú no puedes consumir si no posees, si no transportas, si no cosechas. Con estos permisos, la Suprema Corte, con estos amparos, autoriza, digamos, a las personas y ordena a la COFEPRIS a que les dé un permiso para todas estas actividades, y la COFEPRIS a su vez tiene que facilitar pues el aprovisionamiento de las semillas a través de algún sistema que todavía no está demasiado claro porque eso es relativamente reciente. Entonces, digamos que esa parte del aprovisionamiento de las semillas es algo que tiene que resolverse y que, bueno, tendrá que delimitarse eventualmente en una ley, porque esto solamente es jurisprudencia con el alcance que eso implica. La Corte no está, digamos, regulando ni creando un mercado regulado, únicamente está diciendo todo el que solicite un permiso para estas actividades lo debe obtener. Dime algo, Tania, ¿esto es marihuana lúdica de facto? O sea, para quien lo quiera solicitar con un amparo. ¿Sabes a qué me recuerda? Cuando comenzaron el tema de los matrimonios entre personas del mismo sexo, comenzó más o menos igual, ¿no? O sea, eran amparos, hizo jurisprudencia, después cualquier persona ya podía ir, solicitar un amparo, el juez tenía la obligación de concedérselo, y con ese amparo ibas ahí a tu presidencia municipal, a tu oficina del registro civil, y tenían que casar sí o sí, o sea, no podía negarse. ¿Es algo similar? O sea, ¿de facto hay marihuana lúdica hoy para todos? Pues mira, justo es algo similar porque es algo que se construyó, digamos, a golpe de sentencia, que se ha ido empujando en el Poder Judicial y que eventualmente en el caso del matrimonio igualitario pues se volvió ley en algunas jurisdicciones. Aquí estamos haciendo justo lo mismo, a través de las sentencias pues logramos el reconocimiento por parte de la Corte, pero ahí hay un derecho y tú para poder ejercerlo sí tienes que tramitar un amparo y tienes que acudir con un juez para que ese juez te dé el permiso. La idea es que este derecho, bueno, tenga maneras más sencillas de acceder a él, y para ello, pues, la Suprema Corte, con la publicación de esta jurisprudencia, envió ya una comunicación al Congreso de la Unión, invitándolo, o más bien notificándole que esta ley es inconstitucional y que por lo tanto debe modificarse. El Congreso tiene, a partir de la notificación que se dio el viernes, 90 días para hacer esa modificación,
o de lo contrario, pues la Suprema Corte puede empezar una herramienta, un mecanismo que se llama Declaratoria General de Inconstitucionalidad, que es lo que acaba de hacer hace unos días con un artículo de la Ley de Telecomunicaciones, y expulsar, digamos, esos artículos que creen constitucionales de la ley, y entonces sí todas las personas podrían tener acceso a pues la marihuana de uso adulto para fines recreativos, espirituales, en fin. Pero digamos que está ya la presión sobre el legislativo, y esa es la gran incongruencia que nosotros estamos invitando a las autoridades a resolver. Está un derecho, la Corte ya dijo que todo el mundo debe tener acceso, pero todavía no está en la ley. Entonces ahí hay una inconsistencia que es necesario que resuelva pues el poder legislativo, porque el judicial ya hizo, digamos, todo lo que le tocaba. El legislativo está obligado a, valga la redundancia, legislar a favor de marihuana lúdica, porque ahí también es un asunto complicado. Hay quien dice, no, medicinal sí, pero ya lúdica es otra cosa, etcétera. Es que al final, pues habría que ver, ¿no? O sea, la Constitución, el derecho mexicano permite el consumo. Ahí sí, a diferencia de otros estados, otras repúblicas, otros países en donde te prohíben el consumo en sí mismo. Aquí sí se permite. Entonces entiendo que el legislativo tendría que legislar, tendría que hacer leyes con base a este principio, o sea, tú puedes consumir lo que quieras. Exactamente, el legislativo en este punto, ya con las 5 sentencias, ya con la jurisprudencia, está obligado a hacer un cambio para pues que la ley quede conforme a lo que decidió la Corte. Es decir, la Corte dijo esta prohibición absoluta sobre todas las actividades relacionadas con el uso adulto de cannabis, ojo, uso adulto, pues debe ser modificada. Y esta tarea ahora está en manos del legislativo, que bien puede solamente, digamos, corregir esos artículos o aprovechar esa oportunidad para así crear un mercado regulado con ciertas características, quizá siguiendo el ejemplo de Uruguay o siguiendo el ejemplo de Canadá. Pero sí está ahora, digamos, en la cancha del legislativo resolver esta incongruencia que existe entre la decisión judicial y la jurisprudencia de la Corte y lo que ocurre en la ley, porque digamos que esta jurisprudencia no obliga ni a la COFEPRIS a que si yo acudo a pedir un permiso me lo dé, no obliga a la policía a que deje de detener a las personas por poseer cierta cantidad o por transportar cierta cantidad, ni obliga a las demás autoridades. Entonces, todos los demás ciudadanos que no están tramitando un permiso, que no están pidiendo un amparo, quedan todavía expensas de estos artículos que sí prohíben de manera absoluta el uso y hasta lo penalizan. A ver, de forma concreta, para resumir, Tania, yo tengo mi amparo, ya fui, ya lo tramité. ¿Y qué es lo que puedo hacer a partir de que tengo el amparo? O sea, puedo traer, pues igual lo que permite la ley, o sea, no puedo traer más de los 5 gramos que permite la ley ni nada por el estilo. Pero lo que vas a poder hacer es sembrar, cultivar, cosechar, procesar, incluso transportar de un lugar a otro, cantidades consideradas para un uso adulto personal. No se puede aún. ¿Y eso es cuánto? ¿O está subjetivo al juez? Está subjetivo aún, en realidad la ley dice 5 gramos, pero ya cuando tienes un permiso, bueno, todavía no está claro hasta cuánto puedes sembrar, cuántas plantas, cuántas semillas te tiene que dar COFEPRIS, hasta cuánto puedes cosechar. Esos son todavía como algunos huecos que se tienen que resolver en la ley, que es ahí donde está la tarea del legislativo. Lo que es importante aclarar quizá para el auditorio es que todas las actividades relacionadas con comercio no están permitidas, incluso para las personas que tienen el amparo. Entonces, toda esta parte comercial o de intercambio, incluso a título gratuito, es decir, regalar, no está permitido aún. ¿No? Únicamente, tendrías que tener, necesitas el amparo. No, esta jurisprudencia no aplica de manera automática para todo mundo porque no modifica la ley en sí. Mira, eso es algo que le toca inclusive regalar, o sea, porque aquí hay un tema de comercio, pero lo entiendo más allá, es de intercambio incluso. O sea, yo no puedo regalar, si yo tengo el amparo, yo no puedo regalarle una planta, un pedazo de marihuana, un churro, lo que sea, no se lo puedo regalar a nadie. No, y en la ley así está, la distribución a título gratuito, es decir, el que tú compartas con alguien, incluso al interior de tu casa o de tu círculo, pues está prohibida. Finalmente, Tania Ramírez, directora del programa de drogas de México Unido contra la Delincuencia, pues México Unido estuvo ahí muy, muy cerca de estos temas, estuvo con el grupo SMART,
¿Qué pasa para la gente que quiere un amparo, que quiere seguir en esta lucha jurídica? ¿Lo consuma o no lo consuma? El caso de Smart es muy particular porque ninguno de los miembros del grupo Smart consume marihuana para fines lúdicos, pero lo obtuvieron pues para fines más bien jurídicos, para iniciar esta batalla legal. ¿Qué pasa que para quien lo quiera? ¿Habrá, no sé, alguna especie de machote, algo que vaya a ser México Unido contra la Delincuencia? No, mira, nosotros no hemos sido de la idea de difundir un machote porque pues el juicio de amparo en realidad tiene sus particularidades y no quisiéramos generar como algún tipo de expectativa de que todos los juicios van a resultar de manera igual. Puede haber muchos caminos para llegar al mismo resultado. Lo que tendrían que hacer es ir a COFEPRIS directamente, solicitar los formatos con los cuales tú puedes pedir un permiso. Una vez que COFEPRIS te niegue ese permiso para hacer esas actividades, entonces con eso sí acudes con un juez para inconformarte por esa decisión, y ya el juez en primera instancia de entrada tendría que decidir tal como la Suprema Corte dijo. Eso sería, digamos, el mundo ideal. Si el juez de primera instancia no decide así, bueno, habría que ir con un juez de segunda instancia y ese tendría que, digamos, cambiar la sentencia. Pero ese es básicamente el camino, solicitar en COFEPRIS un permiso. Una vez que tengas la negativa, entonces interponer tu juicio de amparo, o el camino quizá un poquito más largo va a ser esperar que el legislativo pues ajuste la ley conforme debe hacerlo. Tania Ramírez, directora del programa de política de drogas de México Unido contra la Delincuencia, gracias por la comunicación en este espacio, Tania, y estamos al habla, si nos permites. Gracias a ti, Luis, muchas gracias.